Otro día me encontré con mi amigo José y como cosa normal fui yo y le pregunté: ¿cómo van las cosas aquí tú? ¿Cómo van a ir, hombre? Bien, pero sin apenas damos cuenta, principiamos a parlar de los dolores del cuerpo, que son propios de la edad, de achaques y de sazones y de alguna enfermedad. Yo salgo por la mañana que no puedo con la rodilla y sin hacer casi nada me duele la rabadilla, y en cuanto me oras algo aparece en otro lado un dolor o torcedura que me hace andar doblado. ¿Qué coño pasa, José, si esto nunca me ha pasado? ¿Qué nos va a pasar, Antonio? Que ya estamos renqueando y diremos a peor mientras el tiempo va pasando, por las fuerzas que tuvimos poco a poco van menguando. Y todos esos dolores tuyos te los cambio por los míos. Pues este brazo y tubillo están tan doloridos. No me tiro ni en la cama y estoy siempre muy cogido. Ya no fumo, ya no bebo, y de lo otro muy poquito. Que me meo en los zapatos, que no me funciona el pito. Y esta joya de tembladera parece el baño de San Vito. Y luego están los huesos, que van algo desgastados por los trabajos y fatigas que en el campo hemos pasado. Ahora mismecito vengo de coger los resultados de las pruebas que mandó el médico el mes pasado. Un alto colesterol, por la nube y la tensión. Y como yo tengo azúcar, dime tú, mi corazón, ¿cómo va a escapar, collazo? ¿Llevo o no llevo razón? Toda la del mundo, lo sé, no te lo voy a discutir. Pero vamos a dejar de parlar, de penar y de sufrir, que cuando nos juntamos no hacemos más que salir las placas que tenemos y veo que no tienen fin. Y ¿sabes qué te digo, Pepe? Que de nada ser viejo allí, que con todas estas maduras no nos queda más que vivir. Y la gracia que ahora no es como ayer, que hay muchas medicinas que nos mantienen en pie. Conversaciones entre viejos. ¿Ah? ¿Qué vamos a dar?